Lo tenemos a Eduardo Beliboni, venimos a hablar con Ricardo Foster de lo que va a pasar mañana y lo tenemos a Eduardo Beliboni. Luchador incansable. Luchador incansable, que él nos va a hablar desde otro lugar, otro pero lugar. Seguramente es decir, va a ser tan interesante como lo que nos dijo recién Ricardo. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, hablábamos recién, te meto en este tema y después nos metemos en el tema social y en el tema de la lucha que no para, ¿sí? ¿Qué pensás que va a pasar mañana? ¿Qué interpretación haces de esto que surge espontáneamente a partir de los dichos de Milei y que mañana va a tener, me parece, un volumen, presagio, es un presagio mío, ¿sí? Que va a ser importante y que seguramente debería ser o servir para que el gobierno reflexione, ¿o no? Te escucho a vos, Eduardo. ¿Cómo te va? Coincido con que va a ser una gran movilización. Va a concentrar, en realidad de espontáneo tiene poco, porque lo que ocurre cuando hay movilizaciones tan grandes como va a ser la de mañana, auguro que va a ser una de las más grandes de los últimos tiempos, porque hay muchos sectores que se han venido viendo ofendidos por este señor, por este gobierno. Es una acumulación cuando se producen estos estallidos. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, en el Cordobazo, para explicar una de las grandes jornadas históricas de la clase obrera, de los trabajadores, del pueblo, de los estudiantes, previamente pasaba poco. Sin embargo, era un pueblo muy agredido por una dictadura militar, aquel del Cordobazo, y en un momento, por una cosa, si se quiere, menor, el sábado inglés, bueno, una reivindicación obrera, estalló el Cordobazo. Claro. Y el pueblo salió a la calle. Porque venís acumulando toda una cantidad de agresiones que después se expresan de una u otra manera, se expresan, en este caso, con una movilización convocada por los sectores de las diversidades, LGTBI, bueno, de todos los sectores que vienen siendo agredidos hace tiempo, pero que especialmente en este último gobierno se han ido como ensañando. Los llamados libertarios son los menos libertarios del mundo, son los que persiguen a las minorías, son los que tienen todo un problema con eso, hasta en su discurso uno los escucha y tienen algún problema con la sexualidad, y por lo tanto han también empalmado con una ola mundial que encabeza Trump, pero que también está desplegada en otros países en Europa, sí. De intentar voltear o empujar contra los derechos de los trabajadores, de las minorías, de los sectores del pueblo. Es decir, claramente es una política, pero que en el fondo lo que expresa es que hay una gran crisis capitalista. Es decir, cuando se expresa a nivel mundial, quiere decir que no es un problema particular de Milei, sino que como está expresado en distintos lugares del mundo de otra manera o de distinta manera, pero con el mismo sentido, sacar derechos. ¿Por qué quieren sacar derechos? Porque son partidarios de la libertad, no, porque son partidarios de seguir aumentando o en todo caso recomponiendo lo que es un problema económico en el mundo, que es la tasa de ganancia de las grandes capitalistas. Hay un gran problema económico en el mundo que los sectores del capital pretenden abordar desde el punto de vista de cómo le sacamos derechos a los trabajadores, cómo eliminamos la jubilación. Hay una agenda mundial de eliminación de impuestos a los ricos, de sacar los beneficios jubilatorios y de reformas laborales. ¿Vos crees que eso es casual que en el mundo esté esa agenda? Por supuesto que no. Es claro. Una agenda que tiene que ver con la crisis del capital y con una idea de que esta crisis la tienen que pagar los trabajadores. Además, la consecuencia de esa crisis que vos decís, la tienen que pagar los trabajadores, es lo que hace que la crisis también se exacerbe, se agrande y que tenga ribetes realmente muy preocupantes. Hoy hay un sector de la sociedad que es tangible, que indudablemente ha degradado en su calidad de vida de una manera ostensible y ha perdido derechos que creía que tenía adquiridos, por los cuales vos permanentemente luchás, marchás, te expresás y demás, ¿no? Me parece que la cosa va por ahí, lo grave es eso, ¿no? Es decir, es como que hemos retrocedido en cuanto a derechos adquiridos, ¿sí? Claro, pero mirá, convencieron al pueblo alemán, uno de los más cultos de Europa, de que la culpa la tenían los judíos, los gitanos y los homosexuales.
Claro. Imagínate que una campaña de estas características que hacen los... ¿Y por qué, y con qué tenía que ver la Segunda Guerra Mundial? Con el problema del reparto del mercado. Hoy hay también una crisis y una tensión mundial a partir de lo que es el crecimiento de China, el derrumbe del imperio norteamericano en términos de dominación del mundo. Se tuvieron que ir de Irak, le dieron el consejo a Netanyahu que haga lo mismo con Palestina porque va a terminar mal. Es decir, es un imperio que pretende volver a sus viejas glorias, como dice Trump, sobre la base de la fuerza. Sí. Entonces también hay una campaña para la pérdida de los derechos y la pérdida de discriminar al otro en función de responsabilizarlo de una crisis de la cual el responsable es el sistema capitalista, ¿no? La crisis, por ejemplo, humanitaria en África, con los que se van desde África a Europa, toda esta crisis de migración. Sí. ¿De quién es la responsabilidad esa? ¿Del pobre africano al que le sacaron todas las riquezas que había, desde los brillantes que se llevó Elon Musk hasta los últimos pedacitos de metal que hay en ese continente? Y ahora, cuando los tipos dicen no tengo nada para vivir, me voy a tratar de tener una mejor vida para Europa, los esperan con un cañón. Claro. Estas crisis se generan producto de un desarrollo desigual en el mundo, y no porque el mundo sea desigualmente rico. Riquezas hay en todos los continentes. Sin embargo, vos tenés a África como uno de los, y también América del Sur en un cierto sentido, por lo menos toda una parte, que está viendo a ver si puede encontrar la meca en Estados Unidos y después son expulsados mediante acciones racistas, xenófobas por este delincuente de Trump, por este racista de Trump. Entonces estamos frente a una crisis mundial muy importante que acá en la Argentina tiene una expresión aguda, muy aguda, con este señor Milei, al que yo no creo que, para ir a una de tus reflexiones iniciales, no creo que reflexione de ninguna manera. No creo que sea un problema de que, lo escuché a Grabois ayer también decir que tenía que reflexionar. El gobierno no va a reflexionar, no creamos que esto es como pedirle a Hitler que reflexione. No, claro, claro. Hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo en la calle, hay que salir a luchar, hay que organizar. Lo que pasa es que acá los sectores que hoy controlan las organizaciones obreras, la CGT, la CTA, están mirando para otro lado. Claro. Recién a último momento se acordaron de convocar a la movilización de mañana, que está convocada por otros. Sí, sí. Pero no hay un paro nacional en la Argentina que debería haberse producido ya hace bastante tiempo, y un plan de lucha que termine por derrotar la política del gobierno. A Milei hay que derrotarlo, no convencerlo. Claro. Derrotarlo. Además, convencerlo va a ser imposible porque además el tipo dice, ¿para qué voy a reflexionar ni voy a pensar si con lo que hice mire dónde estoy? Soy presidente de los argentinos, ¿sí? Es decir, algo impensado por él. Vos lo conocés de antes, yo lo conozco de antes. Es decir, él jamás se puso como... Y democráticamente. Y democráticamente, digo. Por eso digo, acá hay un montón de factores, multifactorial esto. Por lo tanto, claro. Es decir, nosotros también nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia responsabilidad. Sí, es decir, me refiero, claro. La batalla cultural nos la está ganando. Es decir, los medios de comunicación los domina él. ¿Sí? Los dirigentes políticos están todos dispersos, cada uno está tratando de ver cómo hace para ocupar un determinado lugar sin pensar que esto se construye con un todo. Bueno, qué sé yo, no sé, hay un montón de factores, Eduardo. Sí, mira, Milei ha sido elegido por las elecciones, eso no hay ninguna duda. Claro. Ahora, ha ido contra todos los derechos. Claro. Y los pueblos no votan gente para, digamos, la democracia puede ser solamente el domingo que vas a votar. Si hay alguien que está en contra de los derechos, en contra de la Constitución, en contra de lo que son la convivencia normal, que quiere transformar este país en otra cosa, no sé en qué, pero la quiere transformar en donde no nos importe lo que le pasa a nuestro vecino, no les importa lo que le pasa al trabajador, que repudiemos a los extranjeros, que repudiemos a los que tienen otra elección sexual que la propia. Bueno, todo ese país que él quiere, nosotros tenemos que rechazarlo, y lo tenemos que decir, como decís vos, lo tenemos que rechazar en unidad y en las calles. Esto no lo van a resolver las elecciones, cuidado con eso. No, claro. Esperemos a las elecciones del 2025, y esperemos las elecciones puede pasar cualquier cosa. Acá ahora hay que frenar esta ofensiva, imponiéndolo como, inclusive, hasta en cierta medida, va a mostrar la marcha del sábado. Porque el gobierno se dio cuenta que la marcha del sábado va a ser grande, entonces empezó a retroceder. Empezó a decir, no me interpretaron, ¿viste? Cuando alguien te dice, no me interpretaste bien, bueno, quiere decir que lo interpretaste bien. Sí, no tengo esa máxima. Cuando te dice, es cierto. Cuando vos te enojás con alguien porque te dijo un insulto, me dice, no me interpretaste bien. No,
Yo te interpreté bien. Vos querés pedir disculpas es otra cosa. Pero no es que ha pedido disculpas. Ha dicho que el mundo lo interpreta mal, que no es así. Después sale sus voceros a ratificar todo eso. Estamos hablando de un gobierno que tiene un dirigente a la cabeza que es un fascista. No hay fascismo en la Argentina, porque si no, no podríamos estar haciendo esto. Pero él es un fascista. Eduardo, te propongo que tengamos la chance de hablar la semana próxima, después que haya pasado todo esto, para hacer un análisis de lo que pasó y para saber qué connotaciones puede llegar a tener. ¿Te parece? Empieza bien el año, porque empieza con una gran acción de lucha unitaria en las calles peleando contra Milei. Así que el año empieza bárbaro. Mejor no podría empezar. Muy bien. Bien. Eduardo, amigo, gracias. Abrazo. A vos. Bueno.